Uno de los secretos de tener una pronunciación buena en inglés es saber desactivar la voz en 9 de las 24 consonantes. Si miramos al abecedario internacional de fonética, verás que está dividido en 3 secciones. Los monoptongos arriba, que son los sonidos de las vocales de un sonido solamente, los diptongos, que es cuando hay 2 sonidos juntos, y abajo están las consonantes. Hay 24 consonantes en total, y 9 de los cuales son sordos. ¿Qué significa eso? Pues que articulamos el sonido sin activar las cuerdas vocales. Así que vamos a poner esto en práctica y verás cómo cambia tu pronunciación y suenas mucho más como un nativo cuando esto lo haces bien. Empezamos con la primera fila de las consonantes que se llaman oclusivas. Eso significa que detenemos el aire, cogemos presión y explotamos. Están divididos en 4 parejas. La diferencia es la sonoridad, es decir, la primera es sin voz y la segunda es con voz, pero la articulación es exactamente igual. Así que la P y la B, que son bilabiales, juntamos los labios. La única diferencia es ¿vibra o no vibra las cuerdas vocales? La P, pongo la mano aquí y procuro que sea solamente P, P. Sin embargo, la B sería B, B. Pero en este vídeo vamos a practicar los sonidos sin voz. Un truco es utilizar un papel y procurar que se dobla el papel cada vez que pronunciamos estos sonidos sin voz. Como por ejemplo con la P. O la T. No te preocupes por exagerarlo un poquito al principio. Nosotros lo escupimos muchísimo como nativos. We have to find the rest of the platoon. Forget the platoon. The platoon is gone. The platoon is dead. Face facts, Tony. Así que no tengas miedo en sacar mucho aire. Hasta que no llego a la vocal o la consonante siguiente con voz, no activo la voz. Así que en la palabra bolígrafo, por ejemplo, en inglés, no activo la voz hasta que no llego a la E. Así que hago P, E, P, E, Es muy importante que escuchamos ese sonido de aire después de la P. P, P, pen. La T es exactamente igual que la D, pero no lleva voz, así que tenemos que procurar que hay mucho aire. La gran diferencia entre la T y la D del inglés al castellano es la posición de la lengua. En castellano es lo que llamamos dental, es decir, la lengua toca los dientes. T, 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 T. En inglés no, es lo que llamamos alveolar, así que arrastra la lengua un poquito hacia atrás, donde no toca los dientes, solamente la encía detrás de los dientes. Así que sería cogiendo presión y sin voz. T, T. Como por ejemplo, tigre. T, aiga. T, aiga. Tiger. Tiger. Muy importante que escuchamos este sonido de aire después de la T. Para algunas personas les cuesta un poco de trabajo hacer esto, así que no te preocupes si eso es tu caso, solamente tienes que practicar. Aiga, tiger. Después tenemos la ch. La ch también, muy parecido al castellano, empieza con lo que llamamos una oclusión, es decir, cogemos presión y explotamos, y terminamos con una fricción, que es sh, sh. Así que t más sh es ch, ch. La posición de la lengua debería ser muy parecido para la T, pero un poquito más hacia atrás. Y lo más importante, labios fuera. Ch, ch. Entonces, en la palabra silla sería sin voz. Ch, 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 Empieza despacio y cada vez coge un poco más de velocidad. Chair, chair. Tienes que procurar siempre doblar el papel después de la explosión de la ch. Chair. Y el último sonido de los oclusivos es la K. La K es igual que la G. K, 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 K. Simplemente desactivamos la voz para la K. Entonces, por ejemplo, para la palabra llave decimos K, I. K, I. Aire después. K,
y no hay tanta aire porque vienen desde el fondo de la boca, no es como t, que lo tengo ahí delante y donde está la T, pero sigue siendo una explosión de aire. K, I, key, key. Ahora vamos a la fila de las fricativas. Eso significa que en lugar de coger presión y explotar, nosotros hacemos un sonido constante de aire que se llama fricción, como el viento. Empezamos con la F. Realmente no hay problemas aquí, es igual que en castellano. Por ejemplo, en la palabra pez, nosotros decimos sin voz, mano aquí. Fish. Ish. Ish. La F es labio dental, dientes de arriba en el labio de abajo. Fish. A diferencia de la V, que simplemente activamos la voz. Very. Very. La V es muy distinto a la B en inglés. Es fricativa y es labio dental. No juntamos los labios. Después tenemos la TH sin voz. Existe la TH con voz, y sin voz, th. Los dos son lo que llamamos dentales, es decir, la lengua tiene que estar entre los dientes, fuera de la boca, totalmente. No tengas miedo y simplemente tienes que soplar, sin activar la voz. La mayoría de los verbos que empiezan por TH son con la TH sin voz. Así que, por ejemplo, pensar sería think, ink, ink, think. La siguiente es la S, no hay problemas aquí, igual que en castellano, es un sonido alveolar, quiere decir que la lengua está en la misma posición que la T o la D o la N o la L, pero sin tocar las encías de arriba. Así que si decimos, por ejemplo, el verbo ver, sí, que no vibra. Luego la S puede ser con voz, z, sobre todo las S que hay después de las vocales. Y esto lo representamos con la Z. Por ejemplo, el verbo to be en tercera persona, is, se representa fonéticamente con la Z, que quiere decir que es la S con voz. Y el último sonido de las fricativas es la sh, que normalmente se representa con una SH en inglés. Es muy importante poner los labios muy fuera para crear un túnel de aire para este sonido. Pon la lengua en la posición de la ch y despega la punta un poquito y dejamos el flujo de aire salir. No hagas porque eso es posición de S con la lengua, sino S en posición de ch, suelto la punta. Por ejemplo, en zapato. Shu. Este sonido no existe en castellano, así que presta mucha atención a ello. Shu. Y nuestro último sonido es uno de los grandes, que es la H. La H en inglés es lo que llamamos glottal. Sale el sonido de aquí, de la garganta, y es fricativa, se escucha el aire, pero es sorda. Así que no es ni más ni menos que... Yo le llamo el sonido de limpiar las gafas. Por ejemplo, en casa. House. Nunca hacemos en inglés. Eso significa que tienes la lengua demasiado cerca atrás de la zona velar y estás cogiendo la flema ahí entre la lengua y la garganta. Sino simplemente despega la lengua y hacer house. Con esos nuevos sonidos vas a mejorar muchísimo tu pronunciación en inglés para cada vez sonar y entender como un nativo. Y si no lo has visto ya, recomiendo que veas el vídeo de los monoptongos que aparece aquí en pantalla, que son todas las vocales en inglés. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.